Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Ecos de una violencia olvidada. Hoy exploraremos uno de los capítulos más dolorosos y complejos de la historia de Colombia, la violencia en el Catatumbo. Esta región, ubicada en el norte de Santander, ha sido escenario de guerras, desplazamientos y lucha de resistencia desde mediados del siglo XX. Tomaremos como punto de partida el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, hecho que desencadenó transformaciones políticas y sociales que afectaron profundamente al Catatumbo. Bueno, les voy a contar el comienzo de esta gran historia. El 9 de abril de 1948, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, líder del Partido Liberal y figura muy querida por el pueblo, se desató una gran revuelta en Bogotá, conocida como el Bogotazo. Este hecho no solo fue una reacción espontánea de indignación popular, sino también el detonante de un conflicto político y social más profundo, entre liberales y conservadores, ya que venía gestionándose desde hace unos años. A partir de este momento, el país entró en una etapa conocida como la violencia, un periodo que se caracterizó por enfrentamientos armados, persecuciones y desplazamientos masivos. Miles de campesinos, presionados por presión de los políticos armados, tuvieron que abandonar sus hogares y tierras buscando unos lugares más seguros donde empezar de nuevo. Uno de esos lugares fue la región del Catatumbo, en el norte de Santander. Esta zona selvática y apartada se convirtió en un refugio para muchos desplazados que huían del conflicto. Sin embargo, este proceso también impactó a las comunidades indígenas Bari, quienes habitaban en el territorio desde tiempos ancestrales. La llegada masiva de los campesinos alteró su forma de vida, sus territorios y su equilibrio con la naturaleza. El asesinato de Gaitán no solo cambió la historia política de Colombia, sino que transformó la composición social y territorial de regiones como el Catatumbo, marcando el inicio de décadas de conflicto y desplazamiento. A medida que los campesinos desplazados llegaron al Catatumbo, se encontraron con una realidad compleja. Por un lado, buscaban tierras para sobrevivir. Por el otro lado, los pueblos indígenas Bari defendían su territorio ancestral. Esta interacción generó tensiones étnicas, culturales y políticas, extendiendo la violencia desde el centro del país hacia las fronteras. La ausencia estatal permitió que el Catatumbo se transformara en un escenario estratégico para distintos actores armados. La historia y sus conflictos. La ausencia del Estado permitió que en los años 70 y 80 llegaran grupos insurgentes como el ELN y las FARC. La economía cocalera surgió como una alternativa frente a la pobreza, generando ingresos, pero también atrayendo más violencia en el Catatumbo. Se convirtió en un territorio disputado por guerrillas, narcotraficantes y posteriormente paramilitares. ¿Qué les puedo contar más a fondo de esto? Lo que quiere decir es que la falta de oportunidades que lleva a muchos campesinos a cultivar la coca, buscando sobrevivir por la falta de oportunidades, pero digamos que eso solo trajo más violencia. Con el tiempo, las guerrillas, narcotraficantes, paramilitares se disputaron el control, dejando una profunda herida, abandono a la región y generando más violencia a la gente. En los años 90, la llegada de los paramilitares agudizó la crisis. Bajo la excusa de combatir a la guerrilla, cometieron masacres, desplazamientos forzados y graves violaciones de derechos humanos. El pueblo Bari perdió gran parte de su territorio y enfrentó amenazas a su supervivencia cultural. El Catatumbo se consolidó como un lugar de miedo y resistencia. Hoy, aunque en Colombia existen acuerdos de paz, en el Catatumbo sigue siendo una región donde el conflicto no ha terminado. Aún operan grupos armados, persiste el narcotráfico y la crisis migratoria continúa afectando a miles de familias. Sin embargo, en medio de esa realidad, también sobre la esperanza, comunidades campesinas, líderes sociales e indígenas resisten y luchan cada día por la paz, por la defensa de su territorio y por la vida misma. La historia del Catatumbo en Colombia ha sido muy influyente, con una tierra muy marcada por la guerra, el abandono, pero también por la memoria y la dignidad y una esperanza que se niegan a morir. El 9 de abril de 1948, en mediodía en Bogotá, miles de personas caminan por las calles, entre ellas trabajadores, estudiantes y simpatizantes del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. De repente, 3 disparos rompen la rutina de la capital. Gaitán ha sido asesinado frente a su oficina en la carrera séptima. La noticia corre como pólvora. La acción popular estalló tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el líder liberal que representaba la voz del pueblo y la esperanza de Colombia. En cuestión de minutos, Bogotá se convierte en caos. Total de miles de personas salen a las calles llenas de rabia y dolor. Los gritos de protesta se mezclan con el sonido de los disparos, edificios armados son enviados tocados y dentro de la ciudad y en un campo de batalla. En este estallido no solo fue un acto de vandalismo o desorden, fue la expresión de un pueblo cansado de injusticia, de pobreza y de desigualdad social. La muerte de Gaitán es una llama que venía gestionándose durante años. Lo que simboliza la esperanza de los sectores más humildes y su asesinato fue posible como la traición de todo un país que llenaba un cambio. Bogotá se marcó un antes y un después. Esta historia en Colombia, a partir de un movimiento, la violencia política y destructiva por todo el territorio nacional, abriendo las heridas de una guerrilla interna entre liberales y
miles de familias fueron desplazadas y el país entró en un periodo de odio, miedo y desconfianza que duró durante décadas. El Bogotazo no solo destruyó una ciudad, sino que transformó la historia de una nación que revelaba la fuerza de un pueblo, pero también las profundas divisiones que han marcado a Colombia hasta hoy. El asesinato de Gaitán marcó un punto de quiebre en la historia de Colombia. Fue el inicio de una violencia política que se extendió rápidamente al campo. Miles de campesinos huyeron perseguidos y muchos encontraron refugio en el Catatumbo. Tras el asesinato de Jorge Gaitán y el estallido del Bogotazo, la violencia no se quedó en Bogotá muy pronto. Las llamas del conflicto se extendieron a las zonas rurales, donde las divisiones políticas entre liberales y conservadores se convirtieron en una guerra abierta. En los campos colombianos, la política era una discusión de ideas y se transformó en una lucha por la supervivencia. Pueblos enteros fueron atacados, las familias tuvieron que huir de sus tierras y miles de campesinos fueron asesinados solo por pertenecer a un partido u otro. En muchos lugares la justicia desapareció y los asesinatos, las venganzas, las persecuciones se volvieron parte de la vida cotidiana. En esta etapa conocida como la violencia marcó profundamente la historia del país, no solo por la cantidad de víctimas, sino que dejó cicatrices sociales y emocionales que todavía persisten. El odio político rompió la unidad entre los colombianos y sembró la desconfianza entre vecinos, amigos e incluso familias. En el fondo, lo que comenzó con la muerte de un líder en la capital se transformó en un conflicto nacional que reveló la falta de presencia del Estado, la desigualdad social, el abandono del campo, y así la violencia no solo fue una guerra entre partidos, sino también una tragedia humana que cambió para siempre el rumbo de Colombia. Miles de familias campesinas liberales comenzaron a huir de sus tierras. Perseguidos por sus ideas políticas, en su desplazamiento buscaron zonas apartadas donde poder rehacer sus vidas. El Catatumbo, en norte de Santander, se convirtió en uno de esos destinos. Su geografía selvática, aislada y con escasa presencia estatal, ofrecía refugio, pero también nuevos desafíos. Allí los campesinos llegaron en busca de tierra y de paz. Sin embargo, se encontraron con comunidades indígenas barí que defendían su territorio ancestral. Este encuentro generó tensiones étnicas y culturales, que con el tiempo se sumaron al conflicto político que ya venían creciendo en todo el país. Durante la década de 1950, el Catatumbo se convirtió en un refugio para quienes huían de la violencia política que azotaba el país tras el asesinato de Jorge Gaitán y el estallido del Bogotazo. En esa época, centenares de familias campesinas, principalmente liberales, fueron desplazadas de sus tierras por la persecución, el miedo y la destrucción. Siempre acciones emprendieron un largo camino hacia regiones apartadas del país, y una de ellas fue el Catatumbo en el norte de Santander. Este territorio selvático rico en recursos naturales ofrecía la esperanza de empezar de nuevo, un lugar donde cultivar la tierra, criar a sus hijos y dejar atrás el horror de la guerra. Pero al mismo tiempo, esa llegada masiva de campesinos cambió profundamente la región. El Catatumbo, que hasta entonces había sido habitado por comunidades indígenas barí, comenzó a transformarse social, cultural y ambientalmente. Sin presencia del Estado ni apoyo institucional, los nuevos pobladores debieron sobrevivir por su cuenta, enfrentando el aislamiento, la falta de vías de educación y salud. Con el tiempo, las tensiones por la tierra y la ausencia de oportunidades fueron creando las condiciones para nuevos conflictos. Así el Catatumbo pasó de ser un refugio de esperanza a convertirse en un territorio marcado por la historia del desplazamiento, la resistencia y el olvido, reflejando una vez más las profundas desigualdades del país. Durante la década de 1950, el Catatumbo se convirtió en un refugio para quienes huían de la violencia política que azotaba el país tras el asesinato de Jorge Gaitán y el estallido del Bogotazo. En esa época, centenares de familias campesinas, principalmente liberales, fueron desplazadas de sus tierras por la persecución, el miedo y la destrucción. Siempre acciones emprendieron un largo camino hacia regiones apartadas del país, y una de ellas fue el Catatumbo en el norte de Santander. Este territorio selvático rico en recursos naturales ofrecía la esperanza de empezar de nuevo, un lugar donde cultivar la tierra, criar a sus hijos y dejar atrás el horror de la guerra. Pero al mismo tiempo, esa llegada masiva de campesinos cambió profundamente la región. El Catatumbo, que hasta entonces había sido habitado por comunidades indígenas barí, comenzó a transformarse social, cultural y ambientalmente. Sin presencia del Estado ni apoyo institucional, los nuevos pobladores debieron sobrevivir por su cuenta, enfrentando el aislamiento, la falta de vías de educación y salud. Con el tiempo, las tensiones por la tierra y la ausencia de oportunidades fueron creando las condiciones para nuevos conflictos. Así el Catatumbo pasó de ser un refugio de esperanza a convertirse en un territorio marcado por la historia del desplazamiento, la resistencia y el olvido, reflejando una vez más las profundas desigualdades del país. La geografía de la zona, selvática, aislada y con poca presencia estatal, permitió que estas comunidades se establecieran en territorios anteriormente habitados por pueblos indígenas barí.
Este contacto no fue pacífico. Los recién llegados buscaban tierras para sobrevivir, mientras que los Bari defendían su territorio ancestral. En este contexto, el Catatumbo empezó a transformarse. Pequeños enfrentamientos locales, tensiones étnicas y disputas por la tierra crearon un ambiente de inestabilidad que marcaría el futuro de la región. La combinación del aislamiento geográfico, abandono del Estado y la llegada masiva de los campesinos desplazados convirtió al Catatumbo en una región tan estratégica como vulnerable. Durante los años 50, en esta zona se llenó de familias que buscaban refugio tras la violencia política del país. Sin embargo, el Estado nunca garantizó su protección ni su bienestar. El resultado fue una región con riquezas naturales abundantes, pero sin presencia institucional, donde la ley del más fuerte empezó a imponerse. Esa falta de control y las tensiones por la tierra crearon el ambiente perfecto por la aparición de grupos guerrilleros en las décadas siguientes como el ELN y las FARC, que encontraron el abandono estatal en un territorio fértil para crecer. A partir de ese momento, el Catatumbo se convirtió en un escenario de conflicto prolongado, donde miles de campesinos, indígenas y familias enteras quedaron atrapadas entre la guerra, el desplazamiento y la pobreza. Así comenzó una historia de lucha y la resistencia que marcaría para siempre el destino de esta región. Desde la violencia y el miedo y el abandono estatal en el Catatumbo, surgieron voces valientes que se negaron a rendirse. Campesinos, comunidades indígenas y líderes sociales decidieron organizarse para su territorio, sus familias y su forma de vida. Entendieron que la defensa de la tierra no era solo una lucha económica, sino una lucha por la dignidad, la identidad y la supervivencia. Desde las organizaciones campesinas, los resguardos indígenas y los movimientos sociales comenzaron a construir espacios de diálogo, resistencia y paz. Enfrentaron amenazas, persecuciones y el silencio del Estado. Esas personas demostraron que incluso en medio del conflicto más duro, la esperanza puede resistir el Catatumbo. Más que un territorio marcado por la guerra, es también una tierra de lucha y esperanza, donde su gente sigue creyendo que otro futuro es posible. Las comunidades campesinas crearon juntas de acción comunal, cooperativas agrícolas y redes de apoyo mutuo. Con trabajo colectivo buscaron mejorar caminos, construir escuelas y proteger sus territorios. El pueblo Ari, uno de los pueblos indígenas originarios del Catatumbo, no se quedó en silencio ante la violencia y el despojo. Durante décadas vieron cómo sus territorios eran invadidos por colones, empresas petroleras y actores armados, amenazando su forma de vida y su relación con la naturaleza. Pero lejos de rendirse, levantaron su voz para exigir respeto a su territorio ancestral. A través de las marchas pacíficas, minigas y diálogos con organizaciones nacionales e internacionales, los Bari lograron visibilizar su lucha por la pervivencia cultural y por el derecho a vivir en armonía con su entorno. Su resistencia no se basó en la violencia, sino en la palabra, la unión comunitaria y la defensa del territorio como espacio sagrado. Hoy el pueblo Bari sigue siendo un símbolo de dignidad y resistencia, recordándonos que la paz no se construye con armas, sino con respeto, memoria y compromiso de la vida. Aquí no nos quedamos de brazos cruzados. Nos unimos, hicimos caminos, cuidamos lo poquito que teníamos. Esa fue nuestra forma de resistir. El pueblo Ari es uno de los pueblos más importantes del Catatumbo. Ha sido guardián de la selva y el equilibrio con la naturaleza por siglos. Sin embargo, con la llegada de los colonos, empresas extractivas y grupos armados, su territorio ancestral comienza a ser invadido y destruido. Ante esta amenaza, el pueblo Bari decidió alzarse en resistencia, pero desde la paz y la palabra. A través de marchas pacíficas, asambleas comunitarias y diálogos con organizaciones nacionales e internacionales, los Bari hicieron visible su lucha por la defensa de la vida, del territorio y de supervivencia cultural. Su voz firme y digna nos recuerda que la verdadera fuerza no está en las armas, sino en la unidad de la memoria y el respeto por la tierra. El pueblo Bari continúa siendo un ejemplo de resistencia y de esperanza, demostrando que incluso lo más olvidado puede transformar su historia desde la palabra y la dignidad. La historia del Catatumbo refleja la de Colombia, marcada por violencia política, abandono estatal y resistencia comunitaria. Desde el asesinato de Gaitán en 1948, fue refugio de campesinos perseguidos, escenario de tensiones con el pueblo Bari y territorios disputados por la guerrilla, paramilitares y narcotráfico. El pueblo Bari, habitante ancestral del Catatumbo, ha sido testigo del avance de la violencia, la deforestación y la invasión de su territorio por actores extremos. Durante años vieron cómo sus ríos, selvas y lugares sagrados eran amenazados por el conflicto armado y la explotación económica.
pero lejos de rendirse, levantaron su voz para exigir respeto por su territorio ancestral y su forma de vida. A través de marchas pacíficas, procesos comunitarios y diálogos con organizaciones internacionales, los Bari lograron visualizarse su lucha basada en la defensa del territorio, la cultura y la espiritualidad. Su resistencia sin recurrir a la violencia representada defensa de su identidad y la identidad indígena. El pueblo bari nos enseña que proteger la tierra también es proteger la vida y la memoria, y que su lucha sigue siendo un ejemplo de esperanza y perseverancia para todo el país. Aquí no nos quedamos de brazos cruzados, nos unimos, hicimos caminos, cuidamos lo poquito que teníamos, esa fue nuestra forma de resistir. Organizaciones campesinas, líderes sociales e indígenas han demostrado que es posible defender la tierra, exigir justicia y construir voz firme, que también hay diferentes alternativas de vida digna. Sus voces nos hacen reflexionar, su música nos recuerda que la paz no se impone, que se tiene que construir gracias a la memoria y a la participación de los territorios. El pueblo bari representa la voz vía del Catatumbo y de todos los pueblos que, a pesar del abandono y la violencia, se niegan a desaparecer. Su lucha pacífica por el respeto al territorio ancestral es una muestra de dignidad, memoria y resistencia frente a siglos de despojo y olvido. A través del diálogo y la movilización, los barinos enseñan que la verdadera fuerza está en la palabra, la unión y la defensa de la vida. Ellos no solo protegen su tierra, sino también una forma de entender el mundo basada en el equilibrio con la naturaleza y el respeto entre los pueblos. Su voz refleja que la historia del Catatumbo y de Colombia es una historia muy marcada por la guerra, pero sostenida por la esperanza. Su ejemplo nos invita a crecer, que la paz es posible cuando se construye desde la justicia, la identidad y el respeto por quienes habitan y cuidan el territorio. Porque en el Catatumbo, pese a todo, las personas no han perdido la esperanza, la gente sigue luchando por un futuro en el que su territorio haya paz, justicia y dignidad.